Buenas tardes a todos. Arrancamos con la clase de hoy. El tema que estaba programado tiene que ver con cuadriláteros. Habíamos dejado una lectura que vamos a repasar. Aquí aparecen definiciones, propiedades y demás. Aquí incluso los objetivos que se pretenden, que siempre están. Entiendo que ya di una lectura bastante rápida a usted y un resumen. Empezaríamos definiendo lo que es un cuadrilátero. Aquí tengo por lo menos una definición. La voy a leer, pero vamos a dar otra. Dice, no escriba. Eso ya lo tiene usted. Vamos a dar una más llamativa. O de repente más ligera. Un cuadrilátero es un polígono convexo de 4 lados. Aquí le toca usar convexidad. ¿Estamos? Convexidad que nosotros hablamos al principio. Convexidad. Entonces, vamos nosotros a decir, escriba, ahora se escriba. Aunque puedo usar esa también. Puedo usar espacio aquí, porque vamos a hacer un resumen. Un resumen donde hay espacio aquí para el resumen. No aquí. Aquí estamos bien. Entonces aquí vamos a empezar a escribir y vamos a trabajar de manera de resumen, cuadriláteros. Cuadrilátero. Ahí les mandé también el link del video último que hicimos. Ya está. Entonces, escriba, definición. No formal, una definición que se entienda. Figura geométrica cerrada. O sea, los triángulos creo que los definimos parecidos. Figuras geométricas cerradas formadas por 4 segmentos llamados lados. Eso es todo. Llamados lados. Por ejemplo, este es un cuadrilátero. Este es un segmento, segundo, tercero y cuarto. Y la figura es cerrada. Y recuerdo que cuando hablamos de figuras geométricas cerradas en general, es una figura que se considera de manera intuitiva que si usted está en el interior, no tiene salida. Esta no es cerrada, esta es abierta. O podría ser también una especie parecida a un triángulo y por aquí no lo cierro. Entonces por aquí se me puede escapar, ¿no? Eso sería una figura geométrica abierta. De cualquier tipo, incluso podría ser una especie de circunferencia que le falte un punto. Si yo tengo una especie de circunferencia y le falta un puntito, por ahí me puedo escapar. Esa es la puerta de salida. Entonces, según el criterio que estamos hablando, aquí sería abierta la figura. Pero nosotros andamos con cuadriláteros. Eso quiere decir que si yo tengo 3 segmentos y los combino a discreción, 4, perdón, eso se considera un cuadrilátero. E incluso este es un cuadrilátero. ¿Cuántos llevo? 2, ¿verdad? 3, 4, ¿no? Ese es cuadrilátero. Ahora, en la práctica y la geometría nos ofrece, se estudian los cuadriláteros, pero los que son objetivos de la geometría por características especiales y por la aplicación que tienen. No vamos a tomar cualquier cuadrilátero o cualquier 4 segmentos cualquiera que formen una figura geométrica cerrada. Entonces, entra en juego lo que se conoce como clasificación de los cuadriláteros. Clasificación de interés geométrico, ¿verdad? Clasificación. De acuerdo al interés de la geometría. Y aquí viene la ayuda suya. Árbol gráfico otra vez. ¿Qué encontraron primero en la lista que ustedes hicieron? De la lista, denme el primero, en el orden. Ajá. Ustedes hicieron una lista, si ahí es lo que lo mandé a hacer. ¿Cuál es el primero? Paralelogramo. Paralelogramo, correcto. Ya salvó al público usted, porque los demás dan queditos. Usted lo salvó. Para, no se le olvide, para. Después, logramo. Paralelogramo. Ese es el primero que se estudia en la geometría. Es decir, ese orden es importante para luego definirlo. El siguiente, no se presentan en ese orden por puro gusto. No, espérese. Ya ve usted qué bonito trabaja esto. ¿Qué más? No No paralelogramos. Después, eso lo dejamos al final. Es que los paralelogramos son una familia. El primero recibe el nombre, en realidad si usted clasifica los cuadriláteros, se clasifican como paralelogramo y no paralelogramo. Lo que pasa es que esto tiene esta familia que estoy tratando de dar ahorita son los paralelogramos, ¿no? Estos serían todos los paralelogramos. Paralelogramo. Y voy a poner la familia completa. El primero tiene el mismo nombre que la familia completa. Es decir, que heredó el nombre de la familia. Es como cuando un padre le pone al primer hijo y es varón, le pone el nombre del tata. Ya es común eso.
Entonces, la familia se llama paralelogramo. Ajá, ¿cuál? No leyeron nada. No leyeron nada. Rectángulo, Rectángulo. Micrófono. Rectángulo. El siguiente, Cuadrado. Cuadrado. también el material. Oí, sonar hojas de papel ahí que están dándole vuelta al material para poderlo ver. Cuidado. Cuadrado. El siguiente, Rombo. el siguiente. Ahí termina, ¿verdad? Eso sería la primera clasificación de los paralelogramos. Inciso A, pongámoslo. Número romano, 1. Y 2, los no paralelogramos. Son dos grandes familias. Es decir, la negación de eso, pues. No paralelogramos. ¿Qué hay aquí? Trapecios. Correcto. Otra, es una familia. 1, los trapecios. También es familia. El paralelepípedo. Trapecio. Luego, dentro de los trapecios, 1.1, trapecio rectángulo. Trapecio 1. Isósceles. Isósceles. Parece triángulo esto, ¿verdad? Isósceles. ¿Y qué otro? Y trapecio Escaleno. escaleno. Es decir, que tiene la misma categoría de triángulos. ¿Por qué? Buena pregunta. Escaleno. Lo dejo ahí. Y ajá, y otra más. Trapezoides. Trapezoide, correcto. Ese tiene pocas propiedades, trapezoide. Y va a quedar de lectura. Trapezoide. Ahí va. Y uno más ahí que hay que leer. No está en esta familia. En realidad tiene que ver casi con el otro. Romboide hay ahí. Voy a poner aparte. Romboide. Esos son las figuras geométricas cerradas formadas por 4 lados de interés geométrico. Cuadrado aquí. Esos son. Tomás. Ahora vamos a dar un paseo por cada uno de ellos para que los conozcamos y lo podamos interpretar geométricamente o dibujar, pues. Ahí tienen las definiciones también. El material tiene las definiciones y deben estar en el resumen. Empecemos con el primero. ¿A qué se llama paralelogramo? ¿Qué dice la definición? Primero, debe ser un cuadrilátero ¿con qué condiciones? Que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Los dos pares o uno. Dos pares. Ok, dos, ¿verdad? Entonces, paralelogramo el primero. Paralelogramo. Dos puntos y seguido. Dos pares. Lados paralelos. Hasta usa una L. No estoy viendo que es congruencia. Interpretación geométrica. La forma como se acostumbra a hacer. Es decir, tengo un segmento. Pero como son paralelos, hago un segundo segmento al par. No tienen que decir lo que es paralelo. Si es paralelogramo, ya lo veo. Llevo dos. Pero como son 4, y los segundos segmentos también debe ser paralelo. Está malo, espérese, no quiero hacer eso. Sí me sirve, pero no es eso lo que quiero hacer. Ya estaba pensando en otra cosa. Voy a quitar este para hacerlo de nuevo. Pensando en otra cosa estaba ya. Vaya, 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 vaya. Es esta la herramienta. Así es. Voy a hacer otro siempre al par. Pero no necesariamente. Puede ser del mismo tamaño, no importa. Y ahora estos vienen, que esta es la forma tradicional como se grafica. Este otro y debe haber un paralelo a la derecha. Más o menos así. ¿Ve? Ahora a la esquina que me sobra un poquito ya. Ahí. ¿Ve? Entonces, esa más o menos es la idea del paralelogramo. Según la definición, este lado, estos dos son paralelos, pero también estos dos. ¿No? Hay paralelismo en todos esos. Hay propiedades. Este tiene un montón de propiedades.
Una de las propiedades es que los lados opuestos, bueno, hablemos de lados opuestos. Miren, antes de eso, no sé si lo leyeron ahí ustedes, pero fíjense que esta figura geométrica, como es cerrada y está formado por segmentos, dos segmentos que tienen un punto en común se llaman consecutivos. Es decir, que este segmento y este segmento son consecutivos. Seguidos, pues uno sigue después del otro. Pero aquellos segmentos que no se tocan, por ejemplo este, con este de aquí, no se tocan, se llaman segmentos opuestos o lados, en este caso son lados, porque los paralelogramas en sus elementos se habla de lados. Pongamos elementos aquí, pues, para que vayamos conociendo el lenguaje. Elementos, en realidad, de cuadrilátero. Elementos en general de los cuadriláteros, de este y todos los demás. ¿Cuáles? Primero, lo que se llaman lados. Esos lados ya por definición son los segmentos. Otro elemento, azul, lo que llamaríamos ángulos. Ángulos. Y esos ángulos, hay dos categorías, igual que los triángulos. Pueden ser internos, porque si hay internos ya sabemos que debe haber externo también. Y externo. Otro elemento. Si hay ángulo, hay vértice, acuérdese. Vértice, pero aquí se habla de vértice, no del ángulo, sino que el vértice del paralelogramo. O vértice del cuadrilátero, porque todos los cuadriláteros tienen estos elementos. Otro elemento clave, y este hay que definirlo, lo que se llamaría diagonal. Ese elemento no está en el cuadrilátero visible, no es parte del cuadrilátero, pero es un elemento clave en el estudio de esta figura, diagonal, y pongamos la definición, porque no está, eso no está graficado ahí. Esta diagonal es de interés en los cuadriláteros, pero no aparece y no pertenece al cuadrilátero en sí. Escriba, pues. Definición. Aquí. Segmento que une dos vértices opuestos. Entonces hay vértices consecutivos también. Miremoslo así. Voy a ponerlo en verde. Vértices consecutivos. Los puedo decir así de esta forma. ¿Eh? Este vértice consecutivo con aquel, seguido. Y opuestos, estos serían opuestos. Y ese segmento que se traza de cada uno de ellos es lo que se conoce como diagonal. Este sería una diagonal, ¿no? Diagonal, que es lo que acabo de definir. Diagonal. Y no solo eso. Con esa definición y con lo que acabo de hacer, me doy cuenta que la diagonal no es única, porque aquí habría otra diagonal, ¿no? Y viene una propiedad de los cuadriláteros. Como tiene 4 segmentos, entonces propiedad siempre tendrá 2 diagonales. Un cuadrilátero tiene cuanto mucho, o a lo sumo, 2 diagonales. Por ejemplo, este es diagonal, ¿no? En esta figura, ¿no? Este no. 2 diagonales. Sigamos, pues. Ya serían elementos generales de un cuadrilátero. Para cuadrilátero, 4 lados. No es todavía del paralelogramo. Ya voy a agarrar el paralelogramo y despedazarlo con ustedes ahí. Cuadrado, no está haciendo nada de saber si ahí. Venga. ¿Qué otro elemento hay aquí? Vamos a ver. Ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Color rojo. Son ángulos formados por 2 lados consecutivos. Este es ángulo interior. Igual que también este es interior, este es interior, este es interior. Es decir, los ángulos formados por los segmentos. ¿Y cuáles son los exteriores? Bueno, para verlos me tocaría proyectar los lados. Recuerden que es un segmento y se pueden proyectar. Si hago esta proyección, aquí ya tendría la idea de que es ángulo exterior. Igual que los triángulos, pues habría que proyectar. Este sería interior opuesto por el vértice. Este sería exterior, ¿no? Este sería ángulo exterior. Y este de aquí sería exterior opuesto por el vértice. Aquí, entonces, al proyectar los dos lados consecutivos en los vértices del cuadrilátero, esto vale para todos los cuadriláteros, tendríamos entonces la clasificación muy fácil. Y no solo eso, un ángulo interior con un ángulo exterior son suplementarios. Si quiere puede ver la recta así, ¿eh? Y si suma hasta de 180, siempre un ángulo interior con un exterior, la suma es 180. Bueno, eso vale para todos los cuadriláteros. Ahora me voy a concentrar con el paralelogramo. También entiendo que usted le dio un poco ahí. Voy a borrar esto. Y me voy a concentrar aquí. Ok. Voy a concentrarme con algunas propiedades de paralelogramo. Y le adelanto, todos estos son paralelogramos, ¿no?
Todos. Quiere decir que lo que diga para este ahí, lo que diga para este, la mayor parte de cosas, casi todo va a cumplir para los que están abajo. Vamos despacio, esperamos despacio. Aquí tengo uno. Este paralelogramo. Si quiere voy a agarrar ese que está ahí. Este es un paralelogramo por lo que acabamos de ver. La forma geométrica. Ya se parece. Y lo que voy a hacer es proyectar color verde. Los lados. Voy a proyectar este lado de esta forma. Y lo voy a proyectar hacia allá. Y si yo le pusiera flechas a eso en los extremos, está claro que lo que estoy tomando es la recta que contiene ese segmento. Y voy a hacerlo con todos los lados. Voy a tomar el superconjunto de donde vienen esos segmentos. Mire, para que vea usted lo que va a ocurrir aquí. Muchas propiedades se pueden probar con esto que voy a decir ahorita. Y voy a tomar un lado nada más de lo otro. Voy a poner en color azul. Voy a proyectar de esta manera de recta hacia arriba y hacia abajo. Eso se puede hacer siempre. Recuerde que un segmento viene de una recta y yo lo puedo hacer a discreción. Proyectar esa recta si me interesa. Y claramente, ahora sí, claramente estaríamos hablando de L1, L2, que son paralelas, y esta sería una transversal. Exactamente lo mismo ocurriría aquí. Si es paralelogramo, como este, que todos son paralelogramos, son la familia, entonces siempre se puede hacer esto. Y empezaría, este sería un ángulo interior, ¿correcto? ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora voy a dar un paseo. Con color rojo voy a poner, rojo. Lo voy a marcar, que a su vez sería congruente con aquel. ¿Sí? Recuerde que hay paralelismo. ¿Y por qué? Porque son alternos internos. ¿Bien hasta ahí? Sí. Además, este es opuesto por el vértice con S. También es congruente. Ujú. Ah, y ahora, como esta otra recta de color negro, ahora voy a poner la otra. No la quise poner todo para no enredar tanto las cosas. Ahora voy a proyectar el último lado que me faltaba. Mire lo que va a ocurrir aquí. De ahí va a salir una propiedad. Se la pude haber dictado, bro. No quería dictarla. Sacar por lo menos una. A su vez, este es alterno interno con el anterior. Con este, ¿ven? Porque estas también son paralelas. Estas son paralelas, ¿no? L3 paralelo a L4. Por definición, los lados opuestos son paralelos. ¿Bien hasta ahí? Sí. Viene la conclusión. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es aquí. Y esa es una propiedad. Aquí viene las propiedades entonces. Viene la primera. Propiedad paralelogramo. Paralelogramo. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. ¿Sí? Ángulos opuestos paralelogramo congruentes. Siempre. Eso está marcado aquí, este ángulo. Con este ángulo son opuestos, pero con ese viaje que hice, que empecé aquí y llegué hasta allá, ya lo probé. Está aquí. Probado. A puro juego de paralelismo ahí. Yo creo que se nota bien. Quito eso. Muy grande este borrador. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto también. Esto también no lo voy a ocupar. Me voy a quedar solo con eso. Venga, porque aquí sale otra propiedad más. Y aquí sale una propiedad adicional. Pero los ángulos opuestos son congruentes. Ya está. Voy a quitar este. Dejo el resto. Porque aquí viene otra propiedad. Mire. Está claro que este ángulo interno, ¿verdad? Pero este sería congruente con el anterior. Y no solo eso. ¿Y cuánto sumaría este ángulo de aquí hasta aquí? 180. 180. Entonces, como son dos ángulos, ese que ya está en rojo con este que estaría en el interior. Entonces, si la suma de dos ángulos es 180, esto sería el ángulo consecutivo al anterior. Pero como esta medida es esta medida, entonces diría que los ángulos consecutivos, este con este, son suplementarios al sumar este con aquel, que equivale a sumar aquí, es 180. La propiedad número 2. Esta sería la 1, la 2. Los ángulos consecutivos, seguidos, son suplementarios.
Siempre. A sumar los ángulos me da 180. Eso es válido para los paralelogramos. Voy a borrar. Voy a borrar todo mejor. Borremos todo. Y vamos a la herramienta. Hay algo más también aquí que cuenta. Miren. Propiedad. Y solo lo vamos a hacer con este nada más. Vamos a hacerlo con este. Voy a tomar una diagonal otra vez. Regreso a diagonal. Lo voy a hacer en color verde. Lo voy a hacer. Color verde. Perfecto. Una diagonal. Puedo haber tomado la otra también. Miren. Una propiedad más antes de eso. Propiedad más. Sería la número 3. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Es decir, ya no escriba eso, que este lado mide igual que aquel. Y este es otra congruencia que aquel. Si lo vemos, eso es lo que dice la propiedad 3. Sí. Lados opuestos, ya sé que son paralelos, pero también sabe que son congruentes. Es decir, que en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos y congruentes, pues puesta en una sola propiedad. Ahora, viene otra propiedad 4. 4. Una diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Lo divide en dos triángulos congruentes. Yo creo que queda claro que este triángulo de aquí. ¿Podría repetir la propiedad, por favor? 4. Una diagonal. Una diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes. ¿Llegan hasta ahí? Sí. Sí. Y no solo eso. ¿Por qué el criterio? Por LLL. Rojo aquí, en dos guías, en una guía y comparte el lado que está en verde. Le puse 3 porque todo segmento es congruente con el mismo. L, L y L. En aquel también, ¿ve? Dos marcas, una sola y 3. Hasta el criterio puedo poner ahí uno de ellos, aunque pueda haber otro. Como dice la teoría de cables, uno es suficiente. Siempre son congruentes. Y los ángulos opuestos también son congruentes. Los ángulos opuestos ya sabe que son congruentes. Ya sabe que son congruentes. Si usted quiere los opuestos, tomaría este. Que también podría ser lado, ángulo, lado. Correcto, válido. Cualquiera, como dice la teoría que con uno es suficiente. Un criterio. ¿Qué notación se usa para cuadrilátero en general? Cuadrilátero. ¿Qué notación? Primero, se hace un pequeño cuadrilátero. No está diciendo que es cuadrado eso. Solo está diciendo que tiene 4 segmentos y una figura geométrica cerrada. Empieza con eso. Y luego, voy a borrar lo que está a la izquierda para tener acceso a la gráfica. Para la notación simbólica, la simbología. Se toman los vértices, que pueden ser alfabéticos o no, de donde usted quiera. Los vértices son estos, ¿no? Y los escribe de manera consecutiva. Es un cuadrilátero que tiene vértices. Si quiere alfabético en A, luego sigue B, luego sigue C y termina en D. Esto ya lo escogí, lo nombré de esta forma para allá, ¿ve? Hasta que termine aquí otra vez. Es decir, que al vértice A le sigue B, le sigue C, le sigue D y luego viene A. Ese va a ser contorno. Pude haber empezado en C si quiere también o en B, no importa el orden, como lo hicimos con los triángulos. Lo normal es que se escriba de manera alfabética, pero no importa cómo. Es decir, siempre se prefiere el orden alfabético si es que se puede, o semialfabético, que no esté tan completo. Esa es la notación. Por eso aquí, por ejemplo, miren lo que están usando. No están usando la notación aquella. Le dicen que ABCD es un paralelogramo. Pudo haber dicho, modificado un poquito esto con lo que acabamos de escribir nosotros. Perfectamente pudieron hacer esto. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. El hecho de que sea cuadrilátero no garantiza que sea paralelogramo porque hay un montón. También este cuadrado que es paralelogramo.
también está el rectángulo, el rombo. Entonces, cuando se usa este símbolo, es para nombrarlos a todos. Pudiera ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, repito. Por eso necesita apellidos. Le pueden decir que es paralelogramo, o le pueden decir, es un cuadrilátero tal que sus lados opuestos son congruentes y paralelos. O los pares de lados opuestos son paralelos. Pues es una forma de describir el paralelogramo. La definición me la pueden mostrar. Esos símbolos. Esa es la notación. Ahí tendría el paralelogramo. Hay más propiedades. Ya lo vamos a ir revisando hacia abajo. Voy dejando espacio ahí para que vayamos poniendo propiedades. Hay más. Ese resumen va a ser suyo. Es decir, yo le recomendaría que en una hoja escriba paralelogramo, pone definición, propiedades y deje la hoja para paralelogramo. Déjela todo lo que hay en el camino de la lectura. Déjelo ahí. No le meta otro tipo de cuadrilátero, porque va a ser un enredo. Ahí tiene todo el paralelogramo. Lo mismo voy a hacer con cuadrado, definición, propiedades, y las listo todas ahí. Espero que hayan hecho lo mismo con el triángulo equilátero, que tenía un montón. En una hoja debe estar. No regada y amontonada, que ni cuenta se da donde aparecen. Lo mismo va a ser para cada uno de los cuadriláteros. Aquí vamos a ir leyendo unas propiedades. Yo no las voy a dar. Ya las tiene, pues no las va a leer. Yo les menciono algunas, hacia el azar. Entonces voy a borrar un poquito. Y pasamos al siguiente cuadrilátero. ¿Cuál? En el orden debería ser, número 2, el rectángulo. Rectángulo. Definición primero. Y luego de la definición sacamos el gráfico. No es al revés. Yo no lo estoy mandando a aparecerse gráfico, a aprenderse gráficos de memoria. Es la definición y con esa definición podemos graficar. ¿Sí? Paralelogramo, escriba. Ahí lo va a buscar usted, no lo hagan así. Escríbalas. Así no las va a hallar. En este material, pues hay otros que sí las escriben así. Paralelogramo con un ángulo recto. Paralelogramo con un ángulo recto. Lo dejo ahí y voy a ayudar a interpretar. Para eso voy a usar color rojo para que lo miremos. Aquí ven. Esta es la gráfica típica de un paralelogramo. Lo único que da aquí la idea es que estos lados opuestos son paralelos, ¿no? Pero estos ángulos ninguno debe ser de 90. No. Si uno de estos ángulos internos es de 90, ese paralelogramo se transforma en rectángulo. Pero ¿qué pasa si un ángulo vale 90? Miren lo que va a pasar. Por ejemplo, este es un lado. Querría decir que este segmento debería ser perpendicular. Pero si es perpendicular, la traza sería más o menos así, ¿ven? ¿Estamos? La traza sería exactamente la que tenemos aquí. Y no solo eso, lo que hizo fue rotar este segmento para allá, para que se mirara en 90 grados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el lado superior? El que está completo allá, se miraría así, ¿ven? Porque tiene que ser cerrado. Pero como nosotros sabemos que los ángulos consecutivos son suplementarios, si este por definición vale 90, ¿esto cuánto debe valer? Otro 90, porque ya hemos dicho que son suplementarios. Igual allá, es como que este lado usted lo desplace, que lo agarre, este punto y lo ponga allá, como que transforme la figura. Quiere decir que este lado se recogió y se vino más o menos para acá, ¿ven? Y quedaría más o menos aquí. Venga la herramienta a cambiar esto. De ahí sale que por qué también se le llama paralelogramo, así, ¿ven? También debe ser los 90. Ah, pero sabe algo más, por si acaso. Los ángulos opuestos son congruentes. Es decir, que este también debería ser de 90. ¿Ven? Y este es consecutivo, miren. Todo es 90. Eso es lo que llaman rectángulo. En realidad, es un paralelogramo modificado. Este punto se movió para allá. Y este segmento se agregó aquí para allá. ¿Ven? Cogió esta longitud para formar el ángulo recto. De ahí es donde se forma el famoso rectángulo, que es la gráfica más o menos así, ¿ven? Vamos a ver. Que la gráfica que usted conoce desde el colegio era, primero, los lados son opuestos. Los lados opuestos son paralelos. Ya sea ahora son congruentes también. Y además forman ángulo de 90 grados. Este es ángulo de 90. Y también 90 grados todo. Es decir, que un rectángulo no es un ángulo de 90. Por definición se ocupa uno. Pero en el fondo, si uno es ángulo recto, por las propiedades, en realidad son todos de 90 grados. Miren. Y ya sé que este lado es opuesto, pero es paralelo y congruente, porque es un rectángulo, es un paralelogramo también. Este es paralelogramo modificado. Me pasa que el nombre es otro. Es un rectángulo. Ahí lo tengo. Entonces,
Ahora hablo de propiedades de este rectángulo. Lee, Sí, señor. tengo una pregunta. Adelante. Usted dice que los ángulos consecutivos Son tienen que ser suplementarios. suplementarios. Y Pero los digamos opuestos son que, congruentes. pero en cada ángulo, por ejemplo, en el triángulo que, en el rectángulo que hizo allá, Ajá. el ángulo A es consecutivo al ángulo B, ¿va? Sí, Pero también el ángulo A es consecutivo al ángulo D. correcto. Entonces quiere decir que si encuentro un ángulo A, el ángulo D y el ángulo B pueden ser suplementarios de A. No, si es un... recuerde que el rectángulo es paralelogramo también. Sí, Obligatoriamente los ángulos opuestos son congruentes y los consecutivos son suplementarios. Esa es la propiedad. ajá. La diferencia es que este rectángulo ahora necesita un ángulo interno de 90 para que se llame rectángulo. Pero si un ángulo es de 90, obliga que todos los demás también valgan 90. Todo el resto. Es decir, que los cuatro son de 90. Ajá. Eso es Y lo que... otra pregunta también. Otra Ajá. pregunta también. Si trazo una diagonal de A Espéreme, a no se me P, adelante. No se me adelante. Espere, que para allá voy. ajá. Calma. Bueno, entonces el compañero ya arrancó lo que iba a decir, pues me arranco. Si trazamos una diagonal, mire lo que va a pasar aquí. Y aquí pregunta, aquí ya se puede preguntar. Inmediatamente podemos hacer ya evaluaciones. Bueno, lo cerré con verde, espérese. Con verde no, es con negro. Aquí. Mire lo que ocurre. Y esta es propiedad también. Ya sabíamos que por ser paralelogramo, los triángulos que genera la diagonal son congruentes. Pero cuando se trata de rectángulo, los triángulos no son cualquier triángulo. En un rectángulo, la diagonal determina dos triángulos que Rectángulos. y congruentes. No lo olvide. Es decir, que aquí puede aplicar Pitágoras. Podría incluso en este gráfico, si me dieran la hipótesis, no se cumple siempre, lo que voy a decir no se cumple siempre, pero podría ser, puede ocurrir. ¿Qué tal si le dice que este vale 60? No siempre va a ocurrir eso, solo si se lo dan. Entonces que él vale 30. Y no solo eso, sabría que esos triángulos serían un triángulo especial con ángulos de 30 y 60. Estas condiciones que puse por último no son obligatorias, pero puede ocurrir en algún rectángulo que esto tenga esas características y ahí tendría una aplicación usted de la teoría anterior. Eso quiere decir que aquí vamos a ocupar la teoría del triángulo que venimos viendo. Se vuelve a ocupar. En general, eso no es cierto. Solo basta con eso. Sí sabría, también sabría esto usted, que este lado es congruente con aquel. Eso lo sabe, que este lado es congruente con aquel. No son rectángulos isósceles tampoco, para nada. ¿Estamos? No es isósceles, sencillamente eso. Ahora, vea qué interesante esa propiedad. Divide dos triángulos rectángulos. Podría hacerle una pregunta si quiere usted. Bueno, después mejor. No lo vamos a hacer todavía. Ahí tengo el rectángulo. Voy a continuar sin hablar mucho de propiedades para que usted se pueda divertir y lo tenga completo. Vamos al siguiente. 3. El cuadrado. El cuadrado también es un paralelogramo. Eso lo sabemos. Es decir, que tiene cuadrado. Tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. Pero tiene algo más que lo hace diferente del paralelogramo. ¿Cuál es la definición? Paralelogramo con lados congruentes. Perdón. Espérese. Cuadrado. No. Espérese, estoy hablando de otro. No me gusta eso. Espérese. Rectángulo con lados congruentes. No, rectángulo. Paralelogramo no. Rectángulo. Lados congruentes. Eso es un cuadrado. Y voy a la interpretación geométrica. Ya sé que si es rectángulo, lo único que tengo que hacer, atención con esto que voy a hacer aquí nomasito, lo puedo mostrar. Y voy a usar color verde. No, verde no, azul. Supóngase que este lado de este tamaño no lo toco. Entonces el otro tendría que hacerlo del mismo tamaño de este. ¿Ve? Por aquí más o menos. ¿Ve? Y aquí tendría que pasar la línea para formar el rectángulo. Esto que está aquí, ¿qué quiere decir? Que el cuadrado viene siendo como un
viene siendo un rectángulo, donde está la herramienta que busco aquí. Un rectángulo, estamos, modificado. Dicen algunos rectificados. Solo me queda eso. Este pedazo lo quitaríamos, ¿ve? De tal manera que se vuelva obligatorio que este segmento es este segmento, es este segmento y este segmento. Y hereda siempre un ángulo recto. Pero ya sé que si un ángulo es recto, van a ser los 4. Por ser rectángulo. Eso ya lo sabía. Entonces, la otra parte del rectángulo, que era más largo el rectángulo, ese se quita. Es decir, que uno como rectificado, pues. Una pieza que tenía una forma y dice, no, no me sirve así, vamos a cortarle un pedazo. Pues eso es lo que se llama el cuadrado. Lo único que se hace es que a un rectángulo se le toma de tal manera que los lados todos sean congruentes. Y lo voy a dibujar. Voy con el cuadrado. Imaginen que esta es la longitud del lado, rojo, no importa. Y mire, esa es la clásica forma como nos la enseñaron en los colegios. Lo que pasa es que de repente no le dieron las definiciones, sino que ustedes solo le fueron al gráfico y usted lo identificó. Se acostumbró pues a identificarlo. Cerrado, ¿verdad? Ahí está. Y las hipótesis de la definición las pongo en color azul. Supóngase que los lados miden lo mismo. Y vienen las propiedades. Ya sé, bueno, primero obligatorio que esto sea de ángulo recto, ¿verdad? Ya hemos dicho que si un ángulo es recto son los 4 por ser rectángulo. Solo voy a marcar el que la definición exige, lo obligatorio, pues. La diagonal aquí es un espectáculo. Si trazo una diagonal, ¿qué color tengo? No sé qué color es, pero creo que no es rojo. Está bien, azul. Está claro que si trazo una diagonal cualquiera, sabiendo que este ángulo también es de 90, mire la figura que queda aquí, ¿ve? Sabe, por ser rectángulo, que estos triángulos son triángulos rectángulos. ¿Por qué era rectángulo? Porque es un rectángulo. Pero además, si es cuadrado, esos triángulos rectángulos no son cualquiera triángulos rectángulos. Entonces escriba propiedad. En cuadrado, ¿verdad? Una diagonal lo divide en 2 triángulos, rectángulos isósceles congruentes. Más propiedades todavía. Rectángulos isósceles congruentes. Ahora viene algo que es importante también aquí. Observación. Si una figura geométrica, en general, observación, tiene lados congruentes, si tiene lados, si tuviera lados, podría ser que no tenga lados también. Consíganme el spray de la nariz. Si una figura geométrica tiene lados congruentes, a su longitud se le acostumbra a llamarle L grande, de lado. Abajo. L grande, ahí está. Longitud de lado. Y voy a poner longitud de lado. Fíjense que las longitudes por lo general se escriben con letras minúsculas. Así lo hemos venido hablando. Pero cuando se trata de figuras geométricas que tengan lados y esos lados son congruentes, todo, ¿verdad? Como en este caso, se le llama L mayúscula. Eso se usó en el triángulo también, yo lo había dicho. Lado. En el triángulo recta, en el triángulo equilátero, ¿cómo le llaman a la longitud del lado? L. Entonces, este triángulo rectángulo no lo podría escribir en base a esas longitudes. Esta es L, por lo que acabo de decir, esto es L. Lo mismo ocurriría en la parte superior. Y a este segmento se le llama diagonal. Longitud de la diagonal lo voy a llamar D chiquita. D, longitud diagonal, o diagonal nada más. Diagonal. Y tiene fórmula para calcular en base a los al lado. Recuerden que este es un triángulo rectángulo isósceles. Y en un triángulo rectángulo isósceles, la hipotenusa, así decía la teoría, ¿eh? En el rectángulo isósceles es raíz de 2 veces el cateto. Esas propiedades las dimos en triángulo. Es decir, que si hay un triángulo isósceles, rectángulo, esto será válido siempre. Es entonces, esto me lleva a la fórmula. La diagonal, que es la hipotenusa esta vez, esta es raíz de 2 veces L. Y tiene fórmula. Es decir, que el cuadrado es uno de los cuadriláteros sumamente especiales. Súper especiales. Es parecido al triángulo el triángulo equilátero o el isósceles que tenía propiedades. Tengo una fórmula.
Y aquí terminaríamos. ¿Para qué me serviría esta fórmula? ¿Cómo la puedo usar? Ya lo hemos venido diciendo. Como es una ecuación y tiene dos variables, L y D, ambas lineales porque están a la 1. Si conozco la longitud del lado, calculo la diagonal. Y si conozco la diagonal, puedo calcular el lado. Solo paso la raíz de 2 dividiendo y racionalizo. Es decir, que el lado será raíz de 2 sobre 2 veces D pequeña. Con esta fórmula es suficiente. La diagonal es raíz de 2 veces L. ¿De dónde sale? Pues sale de que estos triángulos que genera la diagonal son congruentes. Es más, hay algo más todavía aquí llamativo. ¿Y qué pasa si trazo la otra diagonal? ¿Por qué no lo hago con otro color? ¿Qué pasa si tomo esa otra diagonal? ¿Será congruente a la anterior? Sí. Sí, entonces otra propiedad. En el cuadrado las diagonales son congruentes. Cuadrado, las diagonales son congruentes. Este punto sería el punto de intersección de las diagonales. Y ese punto de intersección también sería el punto medio. Podría ser, pero es lo de lectura. Y podría ser perpendicular también. Bueno, le voy a ayudar, pues. Y me ayuda usted también. Y yo voy a preguntar, ¿será de 90 grados aquí? Y por supuesto también sería 90 grados aquí, ¿verdad? Sí. Sería 90 grados, ¿y por qué? No, no se acuerdan. No. Ahorita les recuerdo. Seguro que esos triángulos son isósceles. Estoy hablando de este, ¿ve? Igual el otro abajo. O puedo tomar esta diagonal, ¿ve? Si yo tomo esto, voy a ponerle colores. ¿Cómo puedo pintar? Con brocha. Vamos, pintemos con brocha. Verde. Brochazo. Yo tomo este triángulo. ¿Correcto? A mitad, pues. Si tomo ese triángulo, note que este segmento que es L, también este es L, ¿ve? Es un triángulo isósceles. Esto, el que está a la izquierda, o este de abajo, el de arriba, todos son isósceles. Pero, mire qué interesante esto. El segmento, vamos a ver qué barbaridad. El segmento que se traza, porque tiene que ser bisectriz también, ¿ve? Note usted que estos ángulos de aquí, ¿ve? Vamos con la herramienta que no tengo esa ahora. Recuerden que son los triángulos, todos ellos son isósceles. Y no solo eso, mide 45, porque son triángulos rectángulos isósceles. Eso quiere decir que las diagonales, cualquiera de ellas, es otra propiedad, es una bisectriz. Es una bisectriz. Esta biseca, ¿ya? Y esos ángulos de la bisectriz sé que valen 45, porque los triángulos rectángulos son isósceles. Pues. Estaría tomando este que está en blanco para que lo miren, ¿ve? Y esta sería la bisectriz, ¿ve? Pero cuando es bisectriz, recuerden que el isósceles, este es mediana, es altura, ¿te acuerdas de eso? Y bisectriz. Por lo tanto, he probado que esto es de 90 grados. ¿Estamos? 90 grados. Entonces, la propiedad es las diagonales de un cuadrado se bisecan. Punto medio, como decía usted. Porque recuerda que este es punto medio, pues. Si es mediana, son perpendiculares. Y son perpendiculares. Ya terminé. Eso sería el cuadrado. Borremos esto. Esas propiedades aquí las van a hallar también. Aquí está todo. Pero yo no estoy revisándolas. Ya le toca a usted. Cuadrado. Si hay algo otra por ahí, póngalo. Y por último, para los paralelogramos sería creo que es 4, ¿verdad? El rombo. Primero la definición. ¿Qué es el rombo? ¿A qué se llama rombo? Nada. Paralelogramos cuyos lados son todos congruentes. Con lados. Congruentes. Estamos bien. La forma clásica de graficar es esta. ¿Eh? A ver, la herramienta que tengo, sí. ¿Qué color estoy? Vamos a poner en color negro. Mire. La idea es que voy a suponer que estos lados son paralelos, ¿no? Están al par. Y estos también están al par, ¿no?
Ya. No se le exige que los ángulos internos sean de 90 grados. Lo puede hacer más largo todavía. Si ahí está pensando que es que parece cuadrado, pues modifiquémoslo, hagámoslo mejor todavía. Así, ¿ves? Para que no vaya a pensar usted que es un cuadrado. Hereda algo del cuadrado. Mire, bueno, lo puedo ver así también para que no les cueste. Yo puedo imaginarme que son dos triángulos isósceles. Este es un triángulo isósceles, este conecta con aquel, y lo hago otro al revés. Así, ¿ves? Del mismo tamaño del anterior y uno o dos triángulos isósceles. Y aquí está la mejor idea de lo que es un rombo. Y este segmento serían las diagonales, ¿no? Yo voy a poner las hipótesis de la definición. Aquí van las diagonales. Ok. Lo que exige es que sea un paralelogramo, que significa que los lados opuestos son paralelos y congruentes. Pero los lados ya sé que son congruentes todos. Este parece cuadrado. Es un cuadrado deformado, pues. Pero es un cuadrado deformado. Si aquí era de 90 grados, si esto era de 90 grados es cuadrado. Pero si lo estiro, esto lo pongo aquí, se miraría más o menos así. Y aquel entonces, puedo moverlo un poquito. Este lo jalo para acá y este lo jalo hacia arriba. Ya se miraría así, ¿ve? De esta forma, ¿no? Rodi, Mire, es un cuadrado deformado. De tal manera que pierde el hecho de que el ángulo es de 90 grados. Eso se nota aquí. Es un cuadrado deformado. Pero le llaman paralelogramo. No tiene ángulos rectos interiores. Entonces, vienen las propiedades. Que este tiene un montón. Propiedades. La primera. Vamos por partes. Mire. Este punto no es un punto cualquiera. Uno. El punto de intersección de las diagonales no es cualquiera. Mire que este Las diagonales son perpendiculares. A ver, Godoy, apágame ese micrófono, Derek. Voy a ir sacando una lista aquí para ir castigando. A buscarlo, lo voy a apuntar y cuando venga por la nota le voy a decir, mire, indisciplina. Tanto menos. Indisciplina va a tocar castigarlo. Le voy a hacer de repente, voy a generar un reporte, una lista aquí y cuando le voy a poner la fecha y hasta le podría grabar lo que usted hizo. Y cuando le diga, mire, aquí le tengo un resumen, fíjese, de violaciones a las reglas. Tiene tanto menos, está aplazado. Y ahí no me saca nadie. Cuidadito, yo les dije que les dejaba la opción de micrófono, pero actuando de forma responsable y no me toca tocarlo. Ni les voy a volver a decir otra vez. Ahí lo voy a dejar. Voy a ir apuntando aquí despacito. Y ya cuando pegue el brinco, ¿se acuerda? Mire, aquí está. ¿Ve? Le tengo todo el arsenal y se lo saco. Al aire. Bueno, voy a seguir. Propiedades, ¿verdad? No hagan eso. Si siguen con eso, me toca sancionar. Todavía no estoy sancionando a nadie, pero pues se podría. No me cuesta nada. Aquí tengo todo visible. Pues. Todo lo miro, escucho y todo. Venga, pues. Entonces, las propiedades, y me va a tocar dibujar otra vez. Voy a dibujar de esta manera. Ya les decía a ustedes que una buena forma de hacerlo es dando la idea de un triángulo isósceles, que es la mitad del rombo. Y la otra mitad es un reflejo del anterior, pero hacia abajo. Aquí, ¿ves? De ahí tengo una buena idea de rombo. Magnífica idea. Y aquí estaría la otra diagonal, pues. Y les decía a ustedes, por definición, sé que los lados son congruentes. Me voy a concentrar con esto nada más. Bueno, pongámoslo todo mejor. Ya lo sabía. Eso implica que estos triángulos, voy a hablar, no para empezar, estos triángulos son isósceles. El que tiene un lado que es la diagonal y dos lados del rombo. Lo mismo que este, ¿ven? Tiene la diagonal y dos lados del rombo. Si es isósceles, estamos. Y aquí viene la propiedad que el compañero mencionaba. Estas son perpendiculares siempre. Es decir, que las diagonales son perpendiculares entre sí. Que eso lo cumplía el cuadrado. Inmediatamente, fíjese qué elegante eso. Diagonales, perpendiculares. Esas diagonales también, al ser perpendiculares, sé que dan en los puntos medios, porque estos triángulos son isósceles. Las diagonales se bisecan.
Ponga, pues, propiedad. Las diagonales de un rombo. Diagonales de un rombo son perpendiculares, se bisecan y bisecan los ángulos desde donde se trazan. ¿Puede repetirle? Vamos a ver. Las diagonales de un rombo son perpendiculares, se bisecan y bisecan los ángulos desde donde se trazan. Otra propiedad. Las dos diagonales de un rombo generan 4 triángulos rectángulos congruentes. Generan 4 triángulos rectángulos congruentes. Saquemos uno. Ok, otra propiedad más. Está claro, fíjense, todavía no escribo eso. Está claro que las diagonales de un rombo no van a tener nunca el mismo tamaño. Una va a ser más grande, que se conoce como diagonal menor, en este caso, y la otra será más pequeña, que le vamos a llamar diagonal menor. Aquí las diagonales tienen nombre. Diagonal mayor, la más grande con la mayúscula, para que tengamos un símbolo, y diagonal menor. Siempre va a haber esa característica ahí. Ahora le voy a extraer el triángulo rectángulo porque hay que trabajarlo. Voy a sacar este, ¿eh? Colores. Voy a sacar este triángulo de ahí. Lo voy a sacar para que lo miremos. No necesito sacarlo, pero para que quedemos claros. Y voy a tratar de color negro. Dibujarlo. Así. Para que miren cómo se puede trabajar con esos triángulos. Y voy a recordar con ustedes, color rojo. No, azul voy a poner. Recuérdense que como los lados son congruentes de esa figura, entonces tiene sentido que la longitud del lado se llame L, pues todo este es L. ¿Ve? Pero como estoy trabajando con este triángulo rectángulo, entonces L está aquí, que es la hipotenusa. La hipotenusa. Ahora, recuerden ustedes que este segmento, esas diagonales se bisecan. Por lo tanto, este segmento sería el total de la diagonal, pero la mitad. Este es de chico sobre 2. El triángulo es rectángulo, para empezar. Este es el triángulo rectángulo. Y este lado me iría de chica sobre 2. Igual que este otro. Este lado, este segmento, sería la mitad de la diagonal mayor. Este sería entonces de grande sobre 2. Siempre en ese rombo va a ocurrir eso. Por ejemplo, podría ser que le dé información de lado y una diagonal y le pidan calcular la otra. Aquí puedo aplicar Pitágoras por lo menos. Si conozco 2 de los 3 lados. ¿Qué pasa si me dan las 2 diagonales y me piden el lado? Yo puedo aplicar con esto Pitágoras. Es decir, que no va a ser variable este ni aquel. Es este. O al revés. ¿Qué pasa si me dan el lado y la diagonal mayor? Me piden la diagonal menor con Pitágoras. Y también podría ocurrir que por hipótesis, esto no va a ser verdad siempre. Estos ángulos sean especiales también, ¿no? ¿Qué tal si ahí me dicen que este vale 60? Entonces, además de tener aquí Pitágoras, tendría ángulos especiales de 30 y 60. Esta última información es solo si se la dan. No es que siempre va a ocurrir eso. Y aquí tengo. Entonces no olvide que se puede tomar un triángulo rectángulo de eso y se pueden escribir los lados en función de L y las 2 diagonales. Es como un problema de aplicación donde le dices la diagonal mayor es tanto. O le pueden hacer alguna relación. Bueno, voy a poner un ejemplo. Mejor lo voy a poner ahorita. Hagamos un ejercicio. Así. A ver cómo está esto. Escriba ejemplo. El único que vamos a hacer ejemplo. Para refrescar triángulo. Los ejemplos vienen un montón ahí. Y este va a ser numérico. La diagonal mayor está en relación 2:1 con la diagonal menor.
2 a 1 con la diagonal menor. Calcule la longitud de las diagonales sabiendo que la longitud del lado es 10. Inventando, ¿verdad? Inventando, pero de maravilla. Estamos bien. Vamos a ver si me ayudan las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Primero que la longitud del lado es 10. Ese sí me acuerdo. ¿Qué más? Que la diagonal mayor está en relación 2 a 1, ¿verdad? Con la Sí. diagonal menor. Yo no sé si están acordando qué cosa es eso. Parecen uno de esos dos. ¿Qué cree que es eso? Proporcionalidad. La puede escribir de un montón de formas. ¿Sí? La diagonal mayor está en relación 2 a 1 con la menor. Mayor, menor, en el orden 2 y 1. ¿Qué me están diciendo de eso? Que las diagonales se pueden escribir en base a una de ellas. Eso me dice, extremos con extremos es de grande. Es igual, por las propiedades, a 2 veces de chica. Eso es lo que me están diciendo con esa proporción. Repito, dice, la diagonal mayor está en relación 2, diagonal mayor, menor, 2 a 1. 2 es a 1. Son puntos de las proporciones. No había hecho ninguno porque no había chance. Con áreas también se puede hacer esto. Me piden encontrar la longitud de las diagonales. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Puedo trabajar con esta letra D, pero también a algunos les gusta más decir sea D igual a X para trabajar con la variable que le está acostumbrado. Y cambiar de variable, pues. La diagonal menor es X. Quiere decir que la diagonal 2 se puede escribir como 2 veces X, pues, por si lo quieres ver así. Y ahora venga el triángulo. Este debería ser como la diagonal menor. Voy a hacer triángulo aparte. No lo voy a hacer aquí aparte. Color azul creo que estoy. Voy a hacer aparte. Para eso le puede servir esto. Mire qué bonito el ejercicio. Y no tengo la herramienta correcta. Recuerde que este sería uno de los catetos de la diagonal menor. Lo pone donde usted quiera. Suponga que lo quiero poner ahí. Dice que la diagonal menor es X. Entonces aquí pongo X, que es la diagonal menor, pero la mitad. No debería ponerlo en rojo. Porque eso no es hipótesis. Y la diagonal mayor dice que es 2X, pero aquí dice que hay que poner la diagonal mayor, pero la mitad. Pero como la mayor es 2X, divídelo entre 2. Es decir, va a ser 2X, la diagonal completa. Pero como aquí en ese triángulo aparece la mitad, divide entre 2. Y este sería el lado igual a 10. Ahora sí, aquí puedo simplificar. ¿Y qué me queda? Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Un cateto es X, pero al cuadrado. Y el otro cateto es X medio, pero al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que aquí podemos calcular X. Si calculó X, ya tiene la diagonal menor. Y para la mayor, solo la multiplica por 2. Es decir, que la variable es X la que va a encontrar. Y vamos a ver si la podemos encontrar. Sigo. 10 al cuadrado de 100. No tengo que poner raíces. Puedo poner el teorema de un completo como está al inicio. A la derecha es X cuadrado. Y el otro término, ese cuadrado vale para la X y vale para el 2. Eso equivale a tener X cuadrado sobre 4. Sume los términos semejantes. 100 es igual, o lo puedo poner a la derecha. Y aquí me quedaría 1, que es el coeficiente de esto, más 1/4, que es el coeficiente de la otra. Eso sería 4/4, que hay una unidad, más 1 son 5/4. Lo voy a poner a la izquierda. 5/4 de X al cuadrado. Igual a 100. No importa donde ponga la igualdad, el 100 ustedes, es una igualdad, pues. Ahora despeje para X cuadrado. ¿Qué me queda? El 4 pasa multiplicando al 100. Y el 5 pasa dividiendo.
Esto, ¿eh? Este va para arriba y este va para abajo. Y luego, empecemos si quiere dividiendo entre 5 para que sea más fácil. O lo hago con la máquina. 20 por 5, perdón, 20 entre 5, ¿cuánto es? Perdón, 20 entre 5, 100 entre 5. ¿Cuánto es 100 entre 5? 20. Y multiplicado por 4. 80. 80. Entonces la X debería ser raíz de 80, que hay que simplificar con la calculadora. Si quiere usted, aquí escribo raíz de 80. En realidad es más o menos raíz de 80. Pero como sé que la X representa un segmento, no voy a poner menos. ¿Cuánto es la simplificación de raíz de 80? Las máquinas, algunas pueden simplificar. Yo no sé si las máquinas que tienen ustedes simplifican. 4 raíz de 5. 4 raíz de 5. Ese es X. Y ahora poner la respuesta. Respuesta. La diagonal menor, porque es la pregunta, vale. Y la diagonal mayor, vale. Me vengo a lo que dice. La X representa la diagonal menor. Eso se llama 4 raíz de 5. Y la diagonal mayor, lo que hago con esa X es multiplicarlo por 2. Ese 2 multiplica al 4. 8 raíz de 5. ¿Ven el ejercicio? Aquí tengo una aplicación que podría perfectamente trabajar. Ya les mostré y les he mostrado también el uso de proporciones. Para no hablar tanto, con esas proporciones se da más elegante. También se puede hablar de áreas. El área de un triángulo está en proporción 3:5 con el área de un cuadrado. Si el área, empieza a hablar de cosas así, ¿verdad? Esas proporciones, ojo con esas, porque se usa bastante. Vamos a hacer varios ejercicios, de repente más adelante otro, de otro tipo, donde usamos proporciones. Y así. Ya tengo uno entonces. Le he mostrado cómo usar ese hecho de que el triángulo rectángulo en un rombo se puede escribir en función de L y de las diagonales, pero la mitad de ellas. Este es un triángulo rectángulo siempre. Puedo tener ese recurso para poder trabajar. Me quedé en el rombo un buen rato, hasta un ejercicio hice. Finalizo con rombo, ya, termina. Luego, esas propiedades, bueno, aquí propiedades. Quisiera darme un paseo con ustedes viéndolas nada más, para despertarles el interés. De hecho, ellos empiezan definiendo. Voy a ir aquí en esta columna. Ellos definen el cuadrilátero. Todavía no es terminado. Después hablan aquí otro cuadrilátero. Mire, aquí hablan ellos, hacen un resumen de la carrera. Un cuadrilátero que tiene por lo menos un par de lados paralelos se llama trapecio. Esta viene siendo una especie de definición. No lo escribo, aquí ya lo vamos a ver. Un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y uno de los otros lados es perpendicular a los lados paralelos se llama trapecio rectángulo, que es este. De trapecio no hemos hablado. Ellos empiezan hablando de trapecio primero, no de los paralelogramos. Nosotros empezamos hablando de paralelogramos. Estaría aquí, ¿ven? Bueno, todas son propiedades. Todo paralelogramo tiene los lados opuestos congruentes. Ya lo dijimos. Aquí dan notaciones. Otro. En todo paralelogramo los lados opuestos son paralelos y congruentes, que yo les mencionaba. Todo paralelogramo tiene los ángulos opuestos congruentes. Yo se lo mostré de dónde viene. Aquí están las propiedades, solo hay que sacarlas. En todo paralelogramo las diagonales se intersectan en sus puntos medios. Esta no la di. Alguien me la preguntó. Aquí está la respuesta, pues. Y así. Otro. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, ojo con esto. Este es para probar cuando es paralelogramo. Aquí dice recíproco. Es un teorema que va de derecha a izquierda. Este es el que va para atrás. El que iba era que los lados opuestos eran congruentes. Dice, si sabe que los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, el cuadrilátero es un paralelogramo. Solo basta comprobar paralelismo. Aquí viene un montón de propiedades. Si los ángulos opuestos de un recíproco, ¿ves la propiedad que dimos? Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, el cuadrilátero es un paralelogramo. La que nosotros dimos era que los ángulos opuestos eran congruentes. Es el hecho de saber que es paralelogramo. Pero si tiene un cuadrilátero usted y quiere saber que es paralelogramo, pruebe que los ángulos opuestos son congruentes. Es lo que dice aquí, recíproco. Y aquí va a encontrar, aquí viene otra columna. ¿Eh? Si un cuadrilátero, las diagonales se intersectan en sus puntos medios, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. También puedo probar para el paralelogramo. Y así sucesivamente. Si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Saque esa lista. Todos esos
esas propiedades. Hay algo más aquí. Si las diagonales de un paralelogramo, que es el que más propiedades tiene. Y puedo mencionar eso. Bueno, voy a terminar la teoría. Trapecio. Terminemos la teoría porque me puse a otras cosas y no he terminado. Y por último, lo que son trapecios. O trapecio. Trapecio. Recuerde que esto está, y lo voy a poner aquí apellido, es no paralelogramo. No paralelogramo. No olvide. Esta es la negación de lo anterior. Es decir, que falla lo anterior, pero ¿qué es lo que queda? Escriba ahí, cuadrilátero con un par de lados paralelos. ¿Se acuerdan que los paralelogramos tenía dos pares de lados? Este solo tiene uno, pierde un paralelismo. Un par de lados paralelos. ¿Estamos? Venga, la gráfica tradicional. Voy a empezar con los lados paralelos. Y forzosamente, si esos son paralelos, los otros dos van a ser no paralelos. Esta es la forma clásica como se dibuja un trapecio. Y le voy a poner los colores de hipótesis. Quiero recordar que este segmento y este segmento son paralelos. La notación, igual que antes. Se usan los vértices, como antes. A, si quiere B, C, D, y escribo el paralelogramo, perdón, el cuadrilátero, ABC, D. Y para decir que es trapecio hay que poner el apellido, trapecio. No basta con poner solo el nombre ese con los vértices, porque eso los identifica a todos los cuadriláteros. Ahora propiedades. Un par de propiedades ahí. Los lados paralelos se llaman base. Siempre. Base. Base. Y por su tamaño, base mayor y base menor. Es más B grande. Mayor. Y base menor. B chica. Listo. Luego, el segmento, aparte, otra propiedad. El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, en todo trapecio, ¿verdad? Se llama mediana o lado medio. Perdón, o base media, lado no. Se llama mediana o base media. ¿Podría repetirlo, por favor, por Lick? El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se llama base media o mediana. Mediana. Y su longitud, tiene fórmula, y su longitud, pongo aquí abajo, mediana, es igual a la suma de las bases divididas entre 2. Es una fracción. Qué feo me quedó esto. Es igual a la suma de las bases del trapecio, ¿verdad? Que tiene base del trapecio. La suma de las bases dividido entre 2. Lo escribo aquí. Sería la base mayor más la base menor dividido entre 2. Es una ecuación con 3 variables. ¿Sí ve? Si conozco las bases, calculo la mediana. Si conozco la mediana y la base menor, despejo para la base mayor. Son lineales todas. Pasa el 2 para allá y luego pasa a ver restar. Es decir, que sirve para 3 cosas de ecuación. Ya, vamos bien. Vamos perfectamente bien. Voy a borrar esto. Escriba aparte. Clasificación de los trapecios. Clasificación. Tiene su propia familia ahí chiquita. Trapecio isósceles, el más importante de todos.
clasificación, ¿verdad? Ya está en el árbol gráfico. Trapecio isósceles. Isósceles es aquel que tiene sus lados no paralelos congruentes. Lados no paralelos congruentes. Así con la simbología. Rapidito. Gráfica. Forma gráfica o interpretación geométrica. Lo ves aquí a la izquierda por espacio. Así ve. Empezar así. Y vamos a hacer los lados no paralelos. Esos deben medir lo mismo. Y la hipótesis. Recuerden que esa medida que parezca no cuenta. Es este. Venga. Ya lo tengo. El trapecio isósceles. Igual, sigue heredando lo que es la base menor y la base mayor. Eso no ha cambiado. Porque es trapecio. Además, quisiera mostrarles de dónde sale un trapecio en realidad. Y por qué son isósceles, por qué escaleno y por qué rectángulo. Miren. Voy a usar rojo. Imagínense que originalmente tengo ese triángulo. Si yo tomo un lado paralelo, que es el criterio número 1 de proporcionalidad. Tomo un segmento paralelo a cualquiera de los lados, podría ser este. Paralelo a cualquier lado. Esto es un paralelo. Se construye un trapecio. Pero claro, me tocaría quitar esto. Esta arriba no estaría. Mire. Lo que quedó en la parte de abajo esta vez, todo esto sería el trapecio. Quedarían estos dos lados paralelos y estos dos paralelos. ¿Lo ve? Es decir, que antes de ser trapecio fue triángulo, pues. O al revés. Si yo tengo un trapecio, podría completarlo por extensión de segmentos para formar el triángulo que le dio origen. Siempre. Si eso me interesa para alguna solución o me sirve, pues lo hago a discreción. Entonces, por eso la clasificación de los trapecios sigue siendo la clasificación de los triángulos. Ahora, ¿qué pasa cuando el triángulo es isósceles? Es decir, si yo tengo un triángulo isósceles, de ahí puedo construir un trapecio isósceles también. Es decir, ¿sabe que el triángulo es isósceles, digamos? Imaginen que los lados congruentes son estos. Y tomo una paralela. Voy a usar verde. Una paralela aquí, al elemento de abajo. Fíjense que, y la definición se aplica aquí, estos segmentos siguen manteniendo el paralelismo. Sería segmento entre paralelas. Si no se acuerdan ustedes, los segmentos entre paralelas en ese trapecio siguen manteniéndose. Y solo habría que quitar esta parte de arriba, ¿no? Eso no estaría. De ahí se construye el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles. Vean ustedes. De ahí sale. Y no solo eso. Sabíamos nosotros que cuando era triángulo, estos serían los ángulos de la base y son congruentes, ¿no? Cuando era triángulo. Y si esto no está, esto ya quedó heredado de la teoría de triángulos. Esta es la propiedad. Los ángulos de la base del trapecio isósceles son congruentes. Respectivamente, así ven. Este es congruente con aquel. Y este de aquí es congruente con el de arriba. No la misma congruencia. Para trapecio isósceles, ¿verdad? No para este. Quiere decir, no lo tome allá. Aquí está malo, aquí no. No me había fijado que no estaba ahí. Voy a usar azul. Es este, ¿ven? Este ángulo. Si es isósceles, si este es congruente con aquel. Este ángulo de la base mayor es congruente con este de la base mayor. Y este de la base menor es congruente con este de la base menor. ¿Ves? Es decir, los ángulos de las bases respectivas son congruentes entre sí. Una propiedad más. Saquemos esa propiedad. ¿Cómo estoy con la hora? Ya casi me volé las 2 horas. ¿ves? Y usted también sentado ahí. Espero que no los esté aburriendo, porque la idea no es aburrirlo. Voy a proyectar este segmento para que miren la propiedad que voy a sacar. Es decir, voy a proyectar las bases, pues. Pero no, voy a extender nada más a un lado. Si lo hago al otro, a la otra base también es lo mismo. Esta sería una transversal, ¿no? No olviden nunca eso. Si hay paralelismo aquí, también se puede hablar de transversal, ¿no? Estas son paralelas, ¿no? Por definición, porque solo proyecté. Y esta sería una transversal. Si empiezo a jugar con ángulos, este ángulo de aquí sería alterno interno con esto entre paralelas, sería congruente, ¿no? Entonces, ahora viene la propiedad que quisiera mostrarles. Así, ¿ves?
Si yo tomo este ángulo desde aquí hasta allá, está claro que forma un ángulo recto, un ángulo llano, perdón. Y ese ángulo llano ya sé que mide 180. Y viene la propiedad. Este es un ángulo de la base menor. Y este es la medida de la base del ángulo mayor. Era este, ¿ven? Por lo tanto, la propiedad dice que los ángulos de las bases mayor y menor son suplementarios porque suman 180. Este más este es 180. No se mira así, si lo pone así no se va a dar cuenta. Aunque sabe que también lo puede ver como ángulos correspondientes, ¿no? Internos al mismo lado, perdón. Estos serían ángulos internos al mismo lado. Y yo sé que si son internos al mismo lado entre paralelas son suplementarios. Pero también lo puedo probar pasando este ángulo hacia allá y luego viendo que la suma de este es 180. Lo puedo hacer de varias formas. La propiedad entonces, los ángulos de las bases, uno de la base mayor con uno de la base menor, para que quede más claro, son suplementarios. Siempre en el trapecio isósceles, ¿verdad? Trapecio isósceles. Otra propiedad más, las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. Diagonales, trapecio isósceles son congruentes. Vemos una diagonal. Aquí. Son congruentes. Recuerda que este es no paralelogramo. No voy a confundir con lo que ya venimos viendo. Y va a quererle meter las propiedades de aquello a este. Tenga cuidado. Entonces, mire, también hay otra propiedad más que se hereda. Este lado es congruente con el mismo, ¿no? La base mayor. Y como el trapecio es isósceles, sabemos que este ángulo, miren, ocurre eso. Por si lo quiere ver, este segmento lo tengo ahí. Y viene la pregunta. Mire. Viene una pregunta por allá. Este lo comparte, ¿eh? No dice que biseca nada, ¿eh? No dice que biseca, sino que solo habla de las diagonales, que es lo que estoy haciendo. No, esperen, no estoy haciendo nada. No, las diagonales decía que eran congruentes nada más. Quita eso. Quería hablar de otra cosa, pero no es con este. No me interesa eso. Voy a borrar. Tengo esa propiedad. Hay más, pueden haber otras, búsquelas. Ya le di algunas claves. Trapecio. Ahora el último. Ok. Trapecio rectángulo. Para que terminamos, falta el último después. Trapecio rectángulo. Sí. ¿Sí, señor? ¿Puede repetir la propiedad de las diagonales que no la escuché bien? Las diagonales son congruentes. Trapecio Las dos isósceles. diagonales. De Las dos un diagonales, sí. isósceles. En un trapecio isósceles. Son Ajá. congruentes. Y Gracias. luego, ok, trapecio rectángulo. Eso no es trapecio, ¿no? ¿O es trapecio? Es trapecio eso. No, eso es un No. triángulo. Ok. Pero como ya les mostré que los trapecios se obtienen a partir de triángulos, entonces me lo voy a imaginar que es triángulo ahorita. Y voy a tomar una paralela a un lado, la que yo quiera. Puede ser a este, ¿eh? El tercer lado, el de abajo. Y quito la parte de arriba para que no se les olvide nunca cómo se obtienen los trapecios. Quite esto, ¿eh? Esto no estaría. Lo pongo punteado porque no está. Mire. Y esto que quedó abajo es el trapecio rectángulo. ¿Qué quiere decir? Heredó el ángulo recto cuando era triángulo. Ese es un trapecio rectángulo. Y con palabras, ¿cómo es? Es un trapecio que tiene un ángulo recto. Trapecio que tiene un ángulo recto. En realidad son dos. Porque estas son paralelas, ¿no? Al ser estas paralelas, estos serían ángulos internos de un mismo lado. Y son suplementarios también este de 90. ¿Eh? Pregunta. Ya no es propiedad. Pregunta. ¿Un triángulo, un trapecio rectángulo puede ser isósceles? Pregunta de selección múltiple, no, de verdadero y falso. Esta, así más o menos puedo preguntar. ¿Un trapecio rectángulo puede ser trapecio isósceles? No lo miro, ¿verdad? Sí, sí puede ser, Lee. ¿Sí puede Porque serlo? si tiene sus catetos congruentes, digo yo. No, es que no tiene cateto. El trapecio no tiene cateto. O sea, partiendo del triángulo. Buena Que pregunta, ¿ah? que tenga sus catetos congruentes. Cuidado esto.
Ya estoy preguntando, no, yo le pregunto por triángulo, yo le dije que viene un triángulo, me estoy preguntando por trapecio. Si me menciona la palabra catetos en la pregunta, tiene 0, porque este no es triángulo. No, el hecho de que yo le digo que se construye a partir de un triángulo, rectángulo, no es para que me mencione usted en esa respuesta catetos. Tiene 0 inmediatamente ahí, a menos que construya una figura que lleve cateto. No lo ven, ¿verdad? Buena pregunta. Ojalá se parezca verdadero y falso. Entonces, mire, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a ver que viene la señal de que ya se terminó la hora de clase. Voy a terminar con eso, para que quede la pregunta abierta. Mire, voy a trazar este segmento aquí, paralelo al anterior. La herramienta no es esta. Paralelo a este, con la base menor. Así, ¿Qué es lo que estoy formando? Si es paralelo al anterior, color azul, negro, cambio de herramienta, también este sería de 90. Lo que formé aquí fue un rectángulo. Y seguro que este lado es congruente con aquel. ¿Lo ve? Ya sé que este tiene ángulo recto. Esta es la base menor, que es la más pequeña. Entonces, ya sé que es paralela a esto. Lo que hago es tomar otro segmento paralelo al anterior y lo que forma es un rectángulo. No es cuadrado. Para cuadrado ocupo algo más. Mínimamente es rectángulo. Y aquí también sería de 90. Y luego este lado es congruente con aquel, pero este es cateto y este es hipotenusa. Estoy comparando este con este, pero proyectado hacia la derecha. Y entonces, ¿la hipotenusa puede ser igual que un cateto? No, Bueno, pero se fijan. Entonces, ¿cuál es la respuesta? que no puede ser. Imposible. Imposible que este segmento mida igual que aquel. Imposible. Porque estaría, si hago esta transformación que se acostumbra bastante, formar un rectángulo. Si es trapecio rectángulo, solo tome la paralela. Pues, y aquí forma un rectángulo. Y el segmento que va a comparar serían estos dos, pero estaría comparando cateto con hipotenusa. Y puede ser congruente un cateto con una hipotenusa, imposible por Pitágoras. Entonces la respuesta es falsa. ¿Te imaginas la pregunta en el examen, no? No lo iba a ver nunca. Bueno, entonces aquí terminamos hoy. Mañana es sábado, ¿no? Mañana es sábado. Y hay lectura todavía. Voy a ver a dónde está. Este termina lo de cuadriláteros. La teoría general, haga el resumen usted. Y el contenido de polígonos, no sé si quiere que mejor lo hablamos el lunes. El lunes, Sí, sí. mañana creo que podemos estar 1 hora para ver si hacemos ejercicio. ¿Les parece? Sí. Sí, perfecto. Estamos Sí. siempre a las 5 para que puedan hacer actividades en el día, ¿no? Está bueno. Sí, de 5 a 8. Está bueno. Sí, De 5 a 6. Sí, sí. ¿Cómo? De 5 a 5 y media. Mañana nos encontramos a las 5. Solo van a venir a hacer ejercicio. Podríamos hablar de aquí en la guía, pero le queda de lectura la parte de polígono. Esto, ¿no? Inclúyame, por favor, aquí está lo que necesita, lo que es círculo, circunferencia, notación, lo que es la definición de polígono, cómo se clasifican, porque yo voy a hablar de las definiciones y algunas propiedades. Y esta parte es, de métrica del círculo, no. Conocer esto sí, que es un segmento circular. No, tampoco todavía, no, esto lo explico yo. Esto de círculo, por lo menos denle un vistazo para que se acuerden qué es. Yo ahí lo voy a hablar, pero sí vamos a hablar de estas propiedades. Estas sí. Estas propiedades que están aquí, continúan allá, son claves para hablar de polígono. Las propiedades tienen que ver con cómo se calcula la medida de ángulos interiores, exteriores de un polígono. Y hay que ver lo que es polígono regular, polígono inscrito, polígono circunscrito. De estas propiedades yo voy a hablar. Déjate, yo voy a hablar. Y eso sería todo. Estas propiedades no las vamos a ver, ¿no? ni las mire. Entonces no necesitamos. Todo estos ejercicios tampoco, nada. Todo esto ejercicio que tiene que ver con ángulos y medidas, no, todavía no. Eso no. Esto tampoco. Y aquí casi no hay nada que vamos a ver. De esto no. Y para luego saltaríamos nosotros a las áreas, que en áreas sí nos vamos a retener un poco. Área de triángulos y cuadriláteros y polígonos en general. Aquí vienen ejercicios, mira. La medida de cada uno de los ángulos interiores del polígono, de un nonágono, es esto. ¿Qué le están pidiendo? Porque aquí hay que saber la teoría, son aquellas propiedades que les mencionaba arriba. Dice aquí el 6, el número
Bueno, no sé qué es lo que preguntan estos aquí. No, no sé qué pregunta. Habría que ver la pregunta al final. Bueno, esto de polígonos. Aquí empiezan a explicar lo de área, qué es un área, cómo se mide. Y empiezan ellos a sacar fórmulas. La fórmula nosotros la vamos a agarrar de aquí, ¿ves? La fórmula de área. Sacan un resumen o le sacan una imagen a esto. Aquí viene la fórmula. Esta, ¿ves? Pueden sacar una imagen. O si no, las recorto ahorita y se las mando así, ¿ves? Acostumbres a recortar. Yo las voy a recortar y se las mando por Telegram ahorita, así a la carrera. ¿Ves? Mire, a ver. Ahí está. Yo vengo a agarrar la herramienta de recorte. Recorte. Lo tengo. Y la voy a salvar en el escritorio, fíjese. Escritorio se las mando por Telegram. Ahorita se los mando. Guardar como. Le voy a poner aquí fórmulas de área. A ver qué tal. Yo creo que se las puse en la plataforma. Áreas. Porque se acostumbren a... Vamos a ver qué pasó. Movió el cursor aquí. Hola, invento ahí fórmulas de área. El recorte es muy importante. Y lo voy a poner en el escritorio. Y ahora voy a abrir Telegram. Mire que facilito se los mando. ¿Dónde están? Yo les mandé una. No sé cómo están aquí. Yo creo que están mejores que esta. Tiene Telegram. 111. Y voy a agregar esas fórmulas de área ahí. Ya terminé la clase. ¿Dónde está esta? ¿No? Miren. Arrastro ahí. Va en la fórmula enviar. Ya le llegaron a ustedes. Ya estuvo. Se terminó. Aunque ya le mandé fórmula. Ya lo mandé. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Ya tiene asignado el trabajo. Después de eso vendría, después de las fórmulas de área, aquí están ejercicios de área, ¿no? Todo esto es de área. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Pasamos a áreas combinadas. Y solo nos quedaría después lo de volumen. Estas son áreas combinadas. Vamos a explicar con la fórmula. Y de las fórmulas, hagan una listita. Si no esperan que yo les explique, porque yo les voy a explicar también las fórmulas una por una. Para que quede claro todo eso. Y aquí muchos ejercicios. Ahí nos quedaríamos hoy entonces. Mañana nos encontramos a las 5 haciendo ejercicio. De 5 a 7, Lick. De 5 a 6, pues de repente. Si no, nos quedamos más, pero 5 a 6 por lo menos. Vaya, pues. 7, pero 5 a 6. Entonces, nos encontramos mañana, compañeros. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Noches. Ya, buenas noches. Buenas noches.